El proceso de inspección. El objetivo principal de este proceso, fíjense que es un proceso que ya lo hemos venido nombrando en muchas de las fases. El objetivo principal es detectar los defectos en el producto de trabajo. Es muy importante, es como el repasito que siempre le tenemos que hacer a todas las cosas que hacemos en nuestra vida. Inicialmente fue utilizado para el código, pero hoy día se usa para todas las fases, todos los pedacitos del software que hacemos, se hace proceso de inspección, más aún en cosas que no son de software también se están haciendo procesos de inspección. Está reconocido como una de las mejores prácticas de la industria, es como se habla muy bien de él, mejora tanto la calidad como la productividad, que es los objetivos que siempre buscamos. Los defectos pueden introducirse en cualquier etapa y la idea es eliminarlos muy cerca de cuando los hemos creado. El proceso de inspección puede realizarse sobre cualquier documento, incluidos los requerimientos, el diseño y las planificaciones. Es decir, hoy se usa ampliamente y, bueno, y no se estiquea el código como habíamos dicho inicialmente. Bueno, acá muestro más o menos cuáles son los pasos. Entra un producto que es lo que queremos revisar. Le vamos a llamar trabajo a revisar. Después creo que le cambien el nombre. Ahí se hace un planeamiento, una idea de cómo va a ser revisado esto, un cronograma y se decide un equipo que va a ser el equipo que va a revisar. También se le habla al equipo, se le comenta que va a ver, ¿por qué se hace esto? Porque el equipo va a perder tiempo. Cuando uno tiene que revisar lo que hizo otra persona, está perdiendo tiempo. Por ende, se hace esta parte de la invitación. Hay una preparación y un repaso, eso ya lo vamos a ver bien cómo es esta mini reunioncita. Después existe lo que se llama la reunión de revisión grupal. Esa es la que en general les queda más claro a los alumnos. Es una juntada entre todos donde se discuten muchas cosas. Después viene el registro de los defectos y las posibles recomendaciones que se le hagan al autor del trabajo a revisar. Después el autor del trabajo en revisión debe corregirlos y hacer un seguimiento y se obtiene un producto de trabajo que está revisado, que tiene un resumen y que tiene un reporte. Es muy importante esto de vuelta para echar culpas, para decir, hey, miren, nosotros hicimos un proceso de inspección de esto, el proceso cubrió estos puntos. Bueno, tiene mucha importancia en ese sentido. En general, el proceso de revisión está dirigido por personal técnico, en general son gente, colegas nuestros, los que revisan cada parte. Por ejemplo, yo como profesora de la facultad tengo que seguir un proceso de revisión. Yo he revisado el trabajo de algunos colegas míos y mis colegas revisean mi trabajo. Es algo que se usa por todos lados. Es un proceso el que nosotros lo voy a refrasear, el que yo pido que ustedes rindan en los parciales, es un proceso muy bien estructurado con roles muy bien definidos. Estos roles son de 5 tipos de personas, los tienen que saber: moderador, autor, revisor, lector y escriba. Esos los van a saber, ahora vamos a hablar específicamente de cada uno. Es muy importante dónde va el foco, que el foco es encontrar errores, por ende tiene que ser una mirada en busca de errores, no una mirada de bondad. No sé si en la facultad hacemos esto, en general tenemos más mirada de bondad, pero bueno, eh, acá en esta parte ustedes lo mejor que le pueden hacer a un colega es decirle sus errores, por supuesto decírselo de manera correcta, sin tratar de agredir a la persona, sino tratando de buscarle errores al producto de trabajo. Eso también es algo muy picky que es importante diferenciar.
Otro tema importante es que la idea de esta parte es una revisión y no una resolución. No estamos planteando cómo resolver esos errores o esas cosas que no son óptimas que vamos a remarcar, sino solo hacer el remarque. La información recolectada en la revisión es registrada y utilizada para monitorear la efectividad de la solución. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que haber al final un producto de trabajo que diga qué se encontró, para qué se trabajó tanto. Ahora vamos a hablar de los roles de los 5 que les hablé antes. Moderador. El moderador, en general, un detallito, cuando se pregunta en el parcial, se pregunta por el proceso de inspección, se pide que para cada uno de ellos se expliquen para los roles y se pide específicamente el moderador. ¿Por qué? Porque es como la persona que tiene más que hacer. Tiene la responsabilidad general, el moderador, ya vamos a hablar más o menos qué es lo que hace. El autor es quien realizó el trabajo, en general está en esta reunión presente. El revisor es quien identifica los defectos, en general es más de uno, hay un grupito de revisores y bueno, son los que buscaron los errores, por así decirlo. El lector es relativo. ¿A qué me refiero? Es que es el que lee línea a línea el producto de trabajo para enfocar el progreso de la reunión. ¿Esto qué quiere decir? Que puede no existir como ente físico, puede ser que un revisor se ponga a leer línea a línea el producto de trabajo y cosas por el estilo, pero existe como rol. Y después está el escriba, que es quien registra las observaciones indicadas y quien, como quien diría, anota todo. ¿Cuáles son los pasos? Tenemos un planeamiento, es decir, toda una situación previa a las reuniones donde se hace la selección del equipo de revisión. Esto en general lo hace el moderador. Se selecciona el equipo de revisión. Acá, bueno, en el planeamiento sale, bueno, es un error, yo pondría primero identificar el moderador que tiene la responsabilidad principal y en general el moderador después es el que se encarga de hacer todo lo otro. No es seguro, pero en general sucede eso. Y se prepara el paquete para la distribución. ¿Qué significa el paquete? Se prepara qué es lo que se va a revisar. El producto de trabajo a revisar, las especificaciones del producto, es decir, para saber qué es lo que se suponía que tenía que hacer ese producto. Se preparan estas listas de control. Si se acuerdan, en cada una de las fases, al final de las fases, vimos las listas de control. Y en general también este es el momento donde se les da a quien va a revisar todo esto con los estándares, es decir, qué tiene que haber cumplido eso que estamos revisando. A veces se da esto que es una pequeña reunioncita donde se junta el moderador con los revisores, donde se les entrega el producto de trabajo, se les dice, bueno, tenés que revisar esto, se explica el propósito de la revisión y se da una breve intro señalando las áreas de cuidado, que quiere decir que se le avisa, bueno, tenés que revisar esto, fíjate, estos pueden ser los típicos problemas. Después viene otra etapa que es cuando cada uno de los que revisan hace este review privadamente. Es muy importante que todo este review individual sea registrado, no solo para que uno se acuerde después cuando va a la reunión a decir qué errores encontró, sino también para avisar cuánto tiempo uno perdió. Idealmente se dice que no debería durar más de 2 horas. ¿Por qué? Porque si no estoy perdiendo mi productividad como revisor. ¿Está claro? Existen planillas, esta es una, simplemente no es que ustedes tienen que seguir esta, pero para que la conozcan, que por ejemplo acá tenemos el nombre del proyecto, el nombre y la identificación de la parte que se va a revisar, quién hace el review, la cantidad de horas que perdió haciendo este review
Y bueno, y después existe una lista de defectos. Y fíjense qué interesante cómo están. Dice, ¿dónde se supone que se encontró ese defecto? Ay, perdón. La descripción del defecto que se encontró y cuán serio uno supone que es ese defecto. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque después a la hora de corregir los defectos, por supuesto que existe un orden y una prioridad para hacerlo. La revisión grupal, que esta es la revisión importante. El propósito es definir la lista de defectos que tiene el producto. El criterio de entrada es que cada miembro debe haber hecho apropiadamente su revisión, tiene que traer su trabajo hecho. Y la reunión, el lector empieza leyendo línea a línea el producto de trabajo. En cualquier momento, cualquier persona, porque lo tenga hecho previamente o porque se le ocurre, puede opinar. Se sigue una discusión para identificar cada uno de los defectos y la decisión es registrada por el escriba. Las decisiones que si el defecto existe o no, si hay que arreglarlo, si es cuán grave, la gravedad del defecto, etc. Estoy a punto de estornudar. Al final de la reunión, el escriba presenta la lista de defectos. Si hay pocos defectos, se supone que el trabajo se acepta. Si no, tal vez hayan pocos, pero sean defectos mayores y por ende tampoco se acepta. Eso hay toda una evaluación al respecto. Es muy importante que el grupo no proponga soluciones, porque si no se pierde mucho tiempo. Si a uno la solución le sale automáticamente, bueno, la da, está todo bien, pero no es el objetivo de la reunión. Y por supuesto se prepara un resumen con todo lo que se ha visto, que es el resumen que se va a usar a futuro para, para ver bueno, cómo fue con esa revisión. Acá tenemos un ejemplo de uno de estos resúmenes. Fíjense que se habla de un producto de trabajo, se dice, les pido perdón, pero estoy muy resfriada o alérgica, qué sé yo. ¿Cuán grande fue el producto de trabajo que se revisó? Acá dice las personas que revisaron este producto de trabajo, el esfuerzo total que implicó para todas estas personas, entre reuniones, bla, 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 cuántos defectos se encontraron. Y bueno, y el review status, es decir, si se aceptó o no se aceptó Y también se pueden haber comentarios. ¿Cuáles son entonces los roles o qué tiene que hacer el moderador? Primero, estar a cargo de la reunión, lo cual es muy importante y obviamente tiene que tener cierta empatía para con las personas, la persona que va a ser el moderador, no puede ser cualquier persona moderador. Tiene que asegurar que el foco permanezca en lo que nosotros estamos revisando, que uno no ataque a la persona, que no hayan agresiones sobre quién hizo tal cosa, sino el objetivo es encontrar errores para mejorarlo. Entender bien que lo que se está revisando es el producto de trabajo y no el autor. Es el encargado de que la reunión se ejecute ordenadamente y que sea amigable. Voy a parar un segundito. Sí, y que sea amigable. Y bueno, y por último, se hace un análisis básicamente para ver si valió la pena o no hacer esta revisión. Después viene una etapa de corrección y seguimiento. Esta es una de las etapas que más se olvidan en los parciales de mencionar. Los defectos en la lista de defectos son posteriormente corregidos por el autor. Una vez corregidos, el autor obtiene el visto bueno del moderador o también puede suceder que esto vaya a una nueva revisión. Depende de la gravedad de la situación.
Y una vez que los defectos y observaciones fueron satisfactoriamente procesados, es decir, que uno cree que esto está ya resuelto, se considera que la revisión termina. Una cosa importante es que, como yo les dije, estas revisiones son para distintas fases y por ende existen como gente involucrada que son distintas. Y esto es lo que marca este cuadro. Entonces dice que si el producto de trabajo que vamos a revisar es la especificación de requerimientos y bueno, el enfoque de la inspección va a ser, cumple con las necesidades del cliente, es implementable, existen omisiones, inconsistencias, ambigüedades, etcétera. Es decir, si se fijan, son todas las listitas de cosas que habíamos estudiado que tiene que cumplir una SRS. ¿Y quiénes van a ser los participantes? El cliente, el analista, el diseñador y el desarrollador. Si el producto de trabajo es el diseño de alto nivel, y bueno, entonces el enfoque va a ser que si el diseño implementa los requerimientos, si el diseño es implementable, de vuelta vamos a buscar todos los problemas como omisiones, etc. Y los participantes van a ser el autor de la SRS. Si se fijan al fin y al cabo en cada uno de los grupos de participantes, vamos a tener a alguien de la fase anterior, a en general la gente de la fase actual y tal vez a alguien de la fase superior. Entonces los participantes del diseño van a ser el autor de la SRS, el diseñador a nivel de detalle y el desarrollador. En las inspecciones de código, lo que se trata de ver es que si el código implementa el diseño, si el código es correcto y completo, etc. ¿Y quiénes son los participantes? El diseñador, el de la fase anterior, el tester y el desarrollador. Si el producto de trabajo son los casos de test, entonces el enfoque va a ser el conjunto de casos de test verifica los requerimientos de la SRS, los casos de test son ejecutables, los participantes van a ser el autor de la SRS, el tester. Fíjense que el autor de la SRS es de que venía de más de una fase de abajo. ¿Pero por qué? Porque en general los test tienen relación entre el código y la SRS y el líder del proyecto. Y después también se puede revisar el plan de la administración del proyecto, donde el enfoque es ver si el plan es completo y si especifica todos los componentes, si es implementable y también si tenemos ambigüedades y omisiones. Y en este tipo de reunión los participantes son el líder del proyecto y otros administradores del proyecto que sean necesarios. El tercer proceso de administración de configuración. Este proceso yo creo que ustedes ya lo han usado, lo voy a ver rápido, pero es importante que lo entiendan como un proceso y que lo conozcan. El proyecto de software produce muchos ítems, ya lo veníamos hablando, no solo un código, sino también, aparte del programa, documentación, manuales, datos, etc. Entonces cualquiera de ellos puede cambiar fácilmente. Perdón por el signito. Es necesario saber el progreso y el estado de cada uno de esos ítems. Entonces la administración de configuración del software lo que trata es de controlar sistemáticamente estos cambios, ver cómo van evolucionando durante el tiempo y guardar esa información. Eso es lo importante. La administración de configuración requiere tanto disciplina como herramientas. Yo creo que ustedes ya han usado alguna de estas herramientas. Es usualmente independiente del proceso de desarrollo. Fíjense que ustedes, aún sin tener grandes procesos de desarrollo, un CBN, en mi época usábamos mucho el CBN, hoy día me imagino que se usan otros, pero hasta les diría el Google Drive es un proceso de administración y nos guarda y nos dice quién modificó qué archivo, etc. Eso es lo que estamos tratando de ver. Claro, un detalle ahí importante dice, los procesos de desarrollo miran el gran esquema, es decir, miran el desarrollo, pero no los cambios individuales de los ítems, de los archivos, etc. Y eso es muy importante. ¿Por qué?
porque a veces necesitamos saber quién modificó un archivo y más aún, a veces necesitamos volver atrás, ir para atrás de los cambios que hemos hecho. A medida que los ítems se producen, se van introduciendo dentro de esta administración de la configuración y se supone que controla solo los productos del proceso de desarrollo. Durante el proceso vamos obteniendo estas distintas versiones y la administración de configuración debe asegurar que las distintas versiones se combinen apropiadamente sin pérdidas. Es decir, aunque nosotros creamos que nunca más vamos a usar algo pasado, tal vez sí lo necesitemos, por ende debería estar guardado. ¿Cuáles son las funcionalidades necesarias? Bueno, recolectar todas las fuentes, todos los documentos, todo lo que nos parezca importante, evitar cambio o eliminaciones desautorizadas, es decir, tiene que haber un proceso de chequeo de quién mete mano, deshacer cambios o revertir a una versión especificada. Esto ya van a ver cuando un compañero venga y les rompa todo, cómo les va a importar. Otra cosa importante, hacer disponible la última versión del programa. ¿Qué quiere decir? Que a veces no es lo último que hemos toqueteado, sino la última versión que anduvo. Los mecanismos son el control de acceso, eso ya lo deben haber trabajado, control de versiones, identificación de la configuración, y existen otros mecanismos como las convenciones de nombre, las estructuras de directorio. Eso es tan molesto que lo van a ver cuando trabajen, pero sepan que existe. Ítems de la configuración. Ya habíamos dicho que teníamos muchos ítems y la idea es ponerlos todos dentro de la administración de la configuración. Cada ítem es una unidad de modificación y se modifica intensamente. Los cambios a estos ítems se supone que tienen que ser seguidos rigurosamente. Las distintas versiones de estos ítems deben combinarse apropiadamente de manera periódica. Y existe este concepto de baseline. Eso yo creo que lo van a usar también en el proyecto. ¿Y qué es un baseline? Es un arreglo apropiado de ítem de configuración, es decir, como lugares, en general se usa con dos focos. Uno es para decir, bueno, yo marco este baseline. Baseline significa línea de base. Es decir, se puede decir, bueno, para tal fecha nosotros vamos a tener que tener hecho esto. O también para el pasado, decir, bueno, acá que anda todo, que estamos felices, que nos gusta cómo está el proyecto, lo vamos a poner como un baseline. Y a partir de ahora vamos a crear cosas nuevas. Si todo lo nuevo se rompe, pitu pitu, puff, uno puede bajar al último baseline. Entonces son como lugares o líneas dentro del proyecto que están buenas tenerlas, que sabemos que las cosas anduvieron, etcétera, etcétera. Los baseline establecen puntos de referencia a lo largo del desarrollo del sistema. Capturan el estado lógico del sistema y forman la base de los cambios posteriores. Es lo que traté de decir. Control de versión. Los controles de versión son fundamentales, obviamente. Permiten el utilizado en códigos fuentes, pero también hoy en día se usan para más cosas. Auxilia a preservar viejas versiones y a hacer cambios. Y bueno, acá hay unos ejemplitos como el CBS, el SBN, existen muchos. Ahí yo puse Wikipedia, pero bueno, no es necesario ni que entren. Yo creo que ustedes ya a esta altura se entiende de que esto es necesario. Es importante entender que tenemos en el control de acceso una elaboración, es decir, donde estamos trabajando las cosas. Cuando creemos que el desarrollo fue satisfecho, esto va a la etapa de revisión. Ahí puede ser aprobado o rechazado. Si es rechazado, se corrige, se arregla, se mejora y vuelve a
hasta un estado de satisfecho. Y si es aprobado, bueno, ahí sí está bajo la administración de la configuración. Con respecto al control de acceso, en general las herramientas mismas nos los dan. Estas limitan el acceso a las personas en general y existen, bueno, me parece que esto no hace falta hablar mucho porque ustedes lo van a jugar, van a trabajar con esto. Mientras el programador desarrolla el código, este se encuentra en área privada. De vuelta, fíjense que estamos hablando de códigos grandes, cuando las cosas, si ustedes se ponen a ver, cuando alguien toquetea el drive de Google, no podemos pensar de que está toqueteando el real drive del Google. Lo que está tratando de crear o tratando de programar, en general son cosas privadas. Y después, si todo anda, si se revisaron, se pasa. Para ponerlo a disposición de los otros, se lo ingresa a un repositorio cuyo acceso es controlado inicialmente. Y para modificar un ítem en el repositorio, este se debe tomar de allí. Los cambios posteriores se recuperan mediante updates, eso también me imagino que deben haberlo hecho alguna vez, y los cambios realizados se incorporan con check-in. No voy a hablar mucho de eso porque creo que han jugado con ello. El proceso es definir las actividades que requieren control de cambio y sus fases son un planeamiento, que es cuando decidimos qué tipo de ítems nosotros vamos a ir controlando. Definimos la estructura de este repositorio, muchas veces también no lo definimos nosotros, sino que el repositorio nos da una estructura. El control de acceso, los puntos de referencia, etc. Después existe la ejecución, que es realizar los procedimientos según lo establecido en el planeamiento. Y después existe una auditoría para verificar que no se hayan cometido errores, que haya integridad, etc. Proceso de administración de cambio de requerimiento. Fíjense que de este proceso hemos hablado mucho durante, yo creo que toda la primera parte de la materia. La idea es siempre pensar que los requerimientos van a cambiar y aceptarlos de la mejor manera posible. Los requerimientos pueden cambiar en cualquier momento durante el desarrollo. Los cambios producen impactos en el producto de trabajo y en los distintos ítems de configuración. ¿Cuál es el problema? Tener cambios no controlados, que a la larga este impacto que nos produzcan sea realmente pernicioso. Por ende, que nos cueste plata y tiempo. Entonces, la idea es que los cambios deben permitirse, pero de manera controlada. Y bueno, ¿cómo los controlamos? A partir del proceso de administración de cambios de requerimiento. El proceso es registrar los cambios, realizar análisis de impacto sobre el producto de trabajo y los ítems, estimar el impacto en esfuerzo y en el cronograma, analizar el impacto con las personas involucradas y procesar el producto de trabajo y los ítems. Fíjense, imagínense que ustedes tienen a alguien que les pide una cosa, después les pide revertirla y después les pide de vuelta la misma cosa que habían hecho al principio. El concepto no, pero está igual de como lo habías hecho al principio. Sí, pero tal vez ustedes trabajaron para ir y para volver. Entonces, ese trabajo tiene que ser cobrado adecuadamente, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es lo que trata de analizar este proceso. Los cambios se inician a través de un pedido, un requerimiento de cambio, y existe todo un registro que lleva estos requerimientos de cambio. El análisis de impacto para un requerimiento de cambio incluye identificar los cambios necesarios en los distintos ítems y la naturaleza del cambio. ¿Por qué hace uno esto? Porque a veces en un análisis uno puede entender, imagínense que ustedes están haciendo un sprint y alguien viene en el medio del sprint y les pide un cambio. Y bueno, uno hace un análisis si realmente ese cambio les conviene meterlo en ese sprint o decir, no, ¿sabes qué? Esto es tan complicado, tan intenso, que lo vamos a meter en el próximo. Eso es el análisis que uno hace. El impacto del cambio en el proyecto
es analizado para decidir si hacerlo o no efectivo. Los cambios acumulativos también se registran, eso es lo que yo les venía diciendo. Muy importante registrar los acumulativos. Proceso de administración de procesos. Un proceso no es una entidad estática, de esto ya también lo hemos nombrado. Este debe cambiar para mejorar la calidad y la productividad. Siempre acá enfrente tenemos calidad y productividad. La administración de procesos se enfoca en la evolución y mejora de los procesos. Es muy importante entender la distinción con la administración del proyecto, que básicamente se enfoca en el proyecto. En la administración del proceso, la idea es enfocarnos en el proceso. Para mejorar el proceso, una organización debe comprender el proceso que está manejando, porque si uno no entiende la realidad actual, no puede mejorarla. Requiere que el proceso esté bien documentado. De vuelta, esto se hace en empresas grandes, empresas que durante mucho tiempo siguen un proceso. Que sea apropiadamente ejecutado. El hecho de que una empresa diga, ay, nosotros hacemos este proceso y cada programador y cada persona dentro de la empresa hace lo que se le dé la gana, no sirve. Y recolecta los datos de los proyectos para comprender el desempeño del proceso en cada uno de estos procesos. Es mejor que los cambios realizados al proceso se hagan incrementalmente, que no se hagan cambios grandes de una, porque si fallan o si hay complicaciones es muy difícil revertirlos. Por eso se recomienda que se haga de a pasos pequeños. Estos deben ser cuidadosamente seleccionados, estos pasos pequeños que vamos a hacer. Y en general lo ideal es advertir a todos los involucrados diciéndole qué cambios se van a hacer y cuándo se van a hacer. También existen marcos que ayudan en toda esta mejora de procesos, y uno que es muy conocido que se llama el CMM o Capability Maturity Model. Es usado, yo lo he visto, por ejemplo, ya se van a dar cuenta cuando entran en empresas de software algunos, me acuerdo haberlo visto en una empresa que yo entraba y era la puerta era de vidrio y tenían CMM5, como si fuera, y yo cuando lo leí dije, ¿y esto qué es? Que están recopados de tener un CMM5 y yo ni idea de lo que era en ese entonces. Bueno, esto, ¿qué es el CMM? Es una ayuda, de alguna manera, para uno darse cuenta. Tiene 5 niveles. El nivel más bajo es la nada, es el ad hoc, el que harían ustedes en su casa. A cada nivel el proceso tiene ciertas capacidades y establece las bases para pasar al siguiente nivel. Es cuando una empresa o un grupo de personas sigue ciertas pautas de las que venimos hablando con respecto a los procesos que son consideradas buenas. Para moverse de un nivel a otro, el CMM especifica áreas en las cuales enfocarse. A todo esto existen personas, como quien diría, uno no puede decir, yo estoy en CMM3. No, existen evaluadores que van a las empresas bueno, y dan su aprobación o no. Y si se utilizan, como les digo, ampliamente en la industria. ¿Cuáles son sus pasos? Bueno, como les dije, el nivel 1 es el básico, no pasa nada loco. En el nivel 2 se supone que las administraciones de un proyecto ya tiene este concepto de poder hacer las cosas repetibles. Entonces, existe una administración de requerimientos, existe una administración de la configuración, existe un planeamiento del proyecto y existe un control y un mantenimiento, y un monitoreo del proyecto. El CMM3 ya habla de estar definido, que quiere decir que la organización tiene una definición del proceso, que hay un programa de entrenamiento para las personas que están dentro de esa organización, que hay revisión de pares, fíjense que nosotros ya lo hemos visto,
y que hay una administración integrada del software. En el nivel 4 ya habla más de lo administrativo, entonces requiere que haya una administración de la calidad del software, requiere que haya una administración cuantitativa del proceso, y acá fíjense que para que haya una administración cuantitativa, ¿de qué estamos hablando? De vuelta, vayan para atrás, acuérdense cuando hablábamos de las métricas que le poníamos a cada fase y usarlas esas métricas para mejorar las cosas, ese es nivel 4. Y el nivel 5 ya es tratar de optimizar todo lo que se va haciendo, es decir, una administración de cambios de proceso, una administración de cambios de la tecnología y una prevención de defectos. Cada nivel lo que trata a la empresa en sí o de vuelta al grupo de personas que están tratando de hacer un software es de aportarle un poco más de estabilidad para que las cosas a la larga salgan bien. Aquí termina todo lo de procesos. Nos vemos en la próxima clase.